El libro que elegí para este trabajo es El efecto Hitler, escrito por Juan Pablo Fussi. En lo personal considero que es un libro que me ha hecho ver la Segunda Guerra Mundial desde otra perspectiva, ya que el autor constantemente acusa a Hitler de ser el factor determinante para que empiece la Segunda Guerra Mundial. Hay un quote de él que a mí me gusta, que es: el factor Hitler fue la causa principal, directa, efectiva de la guerra mundial. Y ese quote lo podemos ver explicado a lo largo de todo el libro. Este enorme conflicto se llevó un gran número de vidas inocentes y cambió el orden del mundo para siempre. El autor comienza diciendo que es imposible abarcar todo el tema de la Segunda Guerra Mundial en un solo libro, porque tendríamos que ver de todos los frentes, de todas las naciones, países, estados, etc. Y además que tenemos que abarcar también los ámbitos políticos, sociales, industriales, económicos, etc. Entonces tampoco alcanzaría. Por eso lo que él ha hecho es darnos una idea clara de lo que ha pasado. Al final del libro también se enumeran varias bibliografías, por si los lectores quieren revisar más a profundidad algunos temas, pueden buscar la bibliografía que el autor ha dado. Y en líneas generales, este libro nos da una mirada global al conflicto y nos muestra datos básicos y hechos fundamentales que ocurrieron a lo largo de toda la guerra. Luego, el libro está dividido en 12 capítulos. La primera parte del libro es básicamente como el contexto en el que estaba Europa luego de la Primera Guerra Mundial, que todavía había crisis porque algunos países no estaban de acuerdo con los tratados a los que se habían llevado. Además que también ocurrió el crack económico en Estados Unidos el 29 y la idea de optimismo y progreso en Europa estaba casi anulada. Luego se nos sitúa en el momento en que Alemania repudió de forma expresa el Tratado de Versalles y el momento en que quiere una alianza con Italia y luego se une Japón. Después de esa alianza, Alemania viola el pacto de no agresión que había firmado con la Unión Soviética e invade Polonia. Al momento de invadir Polonia, como dice el libro, es el momento en que empieza la Segunda Guerra Mundial y bueno, Gran Bretaña y Francia terminan declarándole la guerra a Alemania porque ellos eran aliados de la Unión Soviética. El capítulo 2, que es sobre la guerra relámpago, o también llamada el Blitzkrieg, nos cuenta sobre la destrucción de Alemania a Polonia, la caída de Francia y la batalla de Inglaterra. Lo que más me llamó la atención de este capítulo fue la cantidad de muertes que hubieron siendo el primer conflicto de todos. Y Alemania tuvo 8.000 muertos y 27.000 heridos, mientras que Polonia tuvo 70.000 muertos y 130.000 heridos, que me parecen cifras demasiado grandes. Por otro lado, Francia también estaba derrotada con 100.000 soldados muertos. También nos hablan sobre la batalla de Inglaterra, que fue la primera batalla disputada en el aire, y fue la primera vez durante esta guerra que Alemania fue derrotada. En los siguientes capítulos nos explican cómo fue la guerra en el Mediterráneo, Grecia y los Balcanes y lo que significó esta guerra. El cuarto capítulo se llama La Guerra Mundial, que es ya el análisis global de este conflicto. En este capítulo me llama la atención bastante lo de la Operación Barbarroja, que fue considerada la mayor ofensiva militar de la historia. Lo que me parece impresionante es que Alemania destruyó la mitad de la Fuerza Aérea Soviética en tan solo 2 o 3 semanas y los rusos perdieron 3 millones de personas en los 4 primeros meses. Esta batalla no acabó para Alemania como ellos esperaban, ya que por motivos externos como el clima que había, el gran frío que había, la falta de insumos, de alimentación, el mal estado de los soldados hizo que Alemania tuviera que retirarse. El quinto capítulo, que se llama La Europa de Hitler, definitivamente es mi favorito, ya que se tratan temas que personalmente los considero interesantes y además nos cuentan un poco cómo a Europa ya se le decía la Europa de Hitler por la cantidad de territorios que Alemania estaba conquistando y por la fuerza con la que entraba Hitler a los distintos lugares a los que llegaba. También leyendo el libro podemos darnos cuenta de la ambición de poder que tenía Hitler y esas ganas que tenía de conquistar el mundo realmente. El tema que a mí me llama la atención de este capítulo es el Holocausto, porque dan cifras súper aterradoras. Por ejemplo, entre 1933 y 1945 se abrieron en total cerca de 15.000 campos de concentración, y eso no es todo. En 1944 había más de 1,5 millones de europeos encerrados en campos de concentración. Al final de la guerra se puede decir que se exterminaron 6 millones de judíos, lo que equivale al 40% de la población judía en el mundo. Y lo peor de todo es que fueron asesinados solo por el hecho de ser judíos. El libro lo hace más didáctico porque te muestra mapas donde se pueden ver la ubicación de los campos de concentraciones. El capítulo 6 del equilibrio militar nos relata las batallas navales en el Pacífico, después también la batalla del Alamein y la invasión a Stalingrado, que como diría el autor fue la tumba del nazismo. En esta batalla de Stalingrado 2,5 millones de hombres participaron y el fin de esta batalla era ocupar Moscú. Se peleó mañana, tarde, día y noche en todas las calles y los alemanes ya tenían el 80% de Stalingrado conquistado, pero tuvieron que retroceder también debido a las condiciones adversas. Luego está en el capítulo 7, que se llama Punto de Inflexión, y el capítulo 8, que se llama El Día de la Liberación de Francia, y más que todo en estos capítulos se nos aproxima a lo que sería el hundimiento del eje. Cómo con la liberación de París empezaron las persecuciones a las fuerzas alemanas y cómo estas permitieron avances espectaculares por parte de los aliados y no del eje. Además, para ese entonces ya había un descontento por parte de los mismos nazis hacia Hitler. Las personas habían perdido un poco la fe en él también, porque ya bastantes de las últimas batallas habían sido perdidas por los alemanes. Y luego el capítulo 9
que decía El hundimiento del eje, en donde se nos cuenta que la capacidad militar alemana ya estaba agotada y es como el eje termina hundiéndose, como dice el título del capítulo. Y el capítulo 10, que se llama Victoria, nos relatan la muerte de Mussolini, luego el fin del Tercer Reich, porque Alemania ya estaba invadida por todos lados, están como acorralados los alemanes y no tenían a dónde más irse, y las bombas en Japón de Hiroshima y Nagasaki por parte de Estados Unidos. Es como la victoria final por parte de los aliados contra el eje. Luego el penúltimo capítulo es las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que definitivamente fueron devastadoras, aparte del gran número de personas que se murieron. El mundo quedó dividido en dos bloques, el bloque comunista y el bloque socialista, y además Norteamérica estaba liderando en el mundo y se crearon las Naciones Unidas. Finalmente el capítulo de Guerra y Memoria es como ya una conclusión para cerrar el libro. El autor afirma que este gran combate dejó episodios memorables de mitos, leyendas y héroes en el mundo, y que además nos muestra ejemplos de literatura que han surgido a raíz de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la literatura del Holocausto, el diario de Ana Frank, entre otras opciones que da el autor, que también son referencias que uno podría leer. Y bueno, como conclusión, como mencioné al inicio, creo que es un libro que te hace ver la Segunda Guerra Mundial desde otra perspectiva. También, como he mencionado, creo que es un libro fácil de leer y de entender, y además que yo creo que te detalla muy bien todas las cosas. Es muy rico en cifras, números, datos, en cómo te cuentan las historias y las batallas. Creo que en vez de ser el típico libro de historia que normalmente estamos acostumbrados, que es un libro de historia aburrido, siento que lo ha hecho entretenido. Al menos para mí ha sido entretenido leer este libro, y siento que he aprendido un montón de cosas que no sabía, y he visto la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de Hitler culpable al 100%, de todas maneras.